Y bueno amigos, estamos aquí un día más para el próximo video del día en el que vamos a hablar unas cosas interesantes hoy en el día han pasado varias situaciones que a nivel Negreira han estado saliendo. Tenemos varias declaraciones que me han parecido llamativas. Ojo a lo que va a desvelar o el zasca brutal enorme histórico de Tomás Roncero a Cristóbal Soria, porque como siempre intentando menospreciar a ciertas personas que ya vamos a analizarlo y le han puesto en su sitio como no podía ser de otra y como seguramente ya estamos todos acostumbrados, así que presten mucha atención. Les voy a pedir una sola cosa, lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y cracks, lo que les estaba comentando, vamos a repasar algunas cositas que me he encontrado y que honestamente son súper interesantes. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a arrancar ya. Porque como les decía, ha habido última hora del caso Negreira. El mundo desvela algo que se ha filtrado a través de Hacienda y que me pareció interesante. En este caso se los voy a colocar aquí en la pantalla y vamos a poder entender lo que les estoy diciendo. En este caso, es lo que pasa en el chiringuito y me parece bastante curioso. Escuchémoslo. La última hora del mundo que ha salido hace nada es, vamos a pinchar la calculadora. Dice Hacienda. A lo de Hacienda. Hacienda revela que el vale. Barça se dedujo los sobornos a Negreira como gastos durante una década. Que por cierto, a mí lo que me sorprende del titular del Este es el mundo es que habla de titular. sobornos. Gonzalo, perdón, exacto. Miren lo que dice en el titular, que Hacienda revela que el Barça se dedujo los sobornos a Negreiras como gastos durante una década. Esto es algo que el juez Aguirre, el encargado del caso Negreira, evidentemente no ha determinado, no ha dictaminado la sentencia, pero es algo que incluso esta gente, Karma Barceló, Jordi, toda esta gente lo entiende de esta manera. Obviamente lo van a intentar tapar, pero es algo que ellos entienden a la perfección. Sigamos escuchando porque hacen el escándalo a través de esto. Lo pone así, sobornos. Sí, que a mí me ha sorprendido esto porque… puede ser, Claro, pero es que esto no está demostrado. correcto, por eso me ha sorprendido. Sí, Sobornos no está demostrado, hay pagos demostrados. eso es. Facturación demostrada. Todo esto está demostrado. Pero lo que no está demostrado es que eso se utilice para sobornar a nadie. Por lo tanto, aquí ya el mundo tiene un problema. Sí. ¿Para qué se Si usaba, es que, entonces? si es Claro, que, es que el Barça no ha podido acreditar para qué eran los pagos. Ya, bueno, Bueno, sí que Pero te gustará informes que no más hemos o te visto. gustará menos, pero sí que lo acreditó. No lo ha acreditado, ¿Te lo ha gustará dicho, más pero o acreditarlo menos? no. Sacar Aquí los es que yo papeles, creo que los Acreditó, informes yo no han estaba aparecido. delante. Yo estaba delante en esa rueda de prensa, no sé si estabas tú. No. Y mira cómo se ponen de nerviosos y de agresivos. Yo estaba delante en esa rueda de prensa en la que, por cierto, Laporta se les rió en la cara y los dejó en un muy mal lugar. Honestamente, lo de la rueda de prensa es un chiste de muy mal gusto y obviamente se especuló mucho sobre las cajas y parece que las cajas era vacías. Pero bueno, no voy a enredar mucho más. Solamente me parece muy curioso porque van a cargar contra el mundo por decir lo que piensa la gente en Hacienda. Es que es increíble, esta gente vive en una burbuja absoluta. Aparte de esto, bueno, también han reaccionado a esto la gente esta del programa Solo para Ridiculez, que me parece de loco. Son 2 minutos, los voy a tratar de dejar corrido, o al menos lo interrumpiré después que hable uno y después antes de que hable el otro. Pero escuchen esto porque eso de que viven en una burbuja y viven engañando y toda esa cosa, creo que les cae a la perfección. Vamos a escuchar este clip porque no tiene desperdicio alguno. ¿Por qué el Barça pagaba a la empresa del señor Negreira? Siempre he dicho que esta es una pregunta que solo pueden contestar los presidentes. No me has hecho esta pregunta. No hay ni una sola persona al margen Me das tu opinión, pero ellos estaban dentro, por eso esa es la pregunta. en la junta directiva. El único que puede saber eso es el presidente del momento. Porque es el único que lo sabía. Seguro. Vamos, en las juntas directivas que yo he estado nunca se ha tratado esta cuestión y yo no he tenido ni conocimiento de que eso ocurriera. Y esto es un dato curioso. Fíjate que él dice que él no tenía conocimiento de esto. Se supone que es un club que está gestionado por diversos profesionales, cada uno en su rama. ¿Cómo es posible que ningún directivo tuviera acceso a esta información tan importante? Porque ellos hacen ver como que lo de los informes era algo muy importante. Entonces, ¿cómo es posible que no hubieran tenido acceso a esto? Es que me parece, cada vez que uno de estos personajes abre la boca, siento que se le hunde más el barco a esta gente. Sigamos escuchando. Pregúntame por qué pagaban a Negreira. ¿Por qué crees que pagaban a Negreira? Para poder participar.
para poder participar, para poder jugar sin ser agredidos. Eso creo. Pero entonces estás dando a entender algo que... Eso creo. No, pero Para poder participar. yo te he contestado, porque me has hecho la pregunta, Sí, lo que yo sé desde dentro y esa es la respuesta. Ahora, si tengo que imaginar No, cuál es el no motivo, para tener datos de favor, para poder participar. el motivo es Claro, muy es que- claro. El motivo es muy claro. Yo le perdone, le he preguntado porque yo no sé si ahí dentro se hablaba de esto o no. Y me has dejado claro que no. El motivo es muy claro. El Barça, porque la historia así lo indica, tenemos la sensación de que somos permanentemente perjudicados. Pero no ¿Tenemos la sensación? No. Bueno, no lo quiero decir así. Tienen la sensación y es la realidad, pero a mí o sea, yo siempre he dicho, si tú trabajas en algún medio de comunicación, haces algún tipo de trabajo, incluso si estás en cualquier lugar, haciendo cualquier trabajo comunicativo en el que vas a expresarte ante un público, sea menor o mayor, y tú vas a presentar una declaración, una afirmación, como quieras llamarlo, yo creo que lo ideal sería que presentaras algo que respalde esa declaración. Tú no puedes ir a acusar al presidente de Costa Rica de abusar de una mala manera de niños, por ejemplo, que se me entiende el ejemplo, es algo muy, muy grave, evidentemente, pero no puedes acusar de esto sin tener las pruebas, porque evidentemente vas a tener un serio problema en algún punto. ¿Cómo vas a acusar por ejemplo, a los árbitros, al CTA, de que estás siendo perjudicado sin algo que te lo respalde? ¿Por qué no lo respaldan? Porque evidentemente es algo que les saldría muy mal debido a que es totalmente falso. Y si no, revisen el saldo arbitral de la última década, de este último año, si no se quieren ir muy lejos, y van a entender cómo todo esto es totalmente falso. Sigamos escuchando. Sí. Quiero decir así, para que nadie, porque tampoco quiero entrar ahora en verdades absolutas, pero digo cómo se vive la situación. ¿Por qué? Porque el poder está allí, porque el comité de árbitros está allí, porque el presidente de la federación es un exjugador del Real Madrid, o un ex madridista, un ex socio del Madrid. Esto no es así. Así, así funciona este país. Entonces, cuando tú llegas allí al club, te viene un aprovechado que te dice: yo te ayudo en esto porque no te preocupes, que allí te vas a relacionar bien y aquí te van a tratar bien, y acabas participando para que te dejen jugar. Para que como mínimo ¿sabes la la fractura no sea tan amplia. Tony, ¿sabes la frase esa que gane el mejor se pagaba para que pudiera ganar el mejor? Claro. Si no, no nos dejaban. En fin, familia. Es absolutamente increíble. Incluso la frase final es la más demoledora de todo porque acaba de reconocer abiertamente y públicamente que el Barça pagó para modificar algo que según ellos estaba mal, pero que finalmente pagó para que un juez, en este caso un juez deportivo, les beneficiara de alguna manera. Es que me parece cada vez más grave cada vez que escucho a esta gente y o sea, no me entra en la cabeza, muchachos, cómo alguien puede llegar a ser tan retrasado mental. O sea, no me cabe en la cabeza, pero bueno, cada quien tendrá su situación allí. Yo quiero que veamos esto de Quillo Barrios. Es un tweet, pero es bastante interesante. Y esto es lo que publicaba esta mañana porque el diario Marca dice: así fue el penalti fallado por Militao que dejó a Brasil fuera de la Copa América. Y mira lo que le coloca en este caso Jorge Quillo Barrios, que dice: ojo al madridista, diario Marca el día de hoy. El penalti de Militao que dejó fuera a Brasil, no te dicen que otro jugador falló el suyo. En la web, nada más entrar, peligra el Balón de Oro para Vinicius. En la portada, abajo a la derecha, los penaltis salvan a Bellingham. Me parece increíble. Yo siempre lo he dicho y se los repito y se los recalco en este caso. Jamás en la vida se vuelvan a dejar vender que Diario Marca o Diario AS son diarios madridistas, porque es una mentira tan grande como decir que el Barça no pagó a los árbitros para tener un beneficio deportivo. Por eso me parece tan importante el papel que hace gente como Quillo Barrios, como Miguel Serrano, etcétera, etcétera. Quiero que veamos, para cerrar ya, el zasca brutal que le metieron aquí a Cristóbal Soria, porque es un sinvergüenza absoluto, que pone lo siguiente. Dice: después de la maravillosa Copa América del gran Vinicius Junior, si volvéis a escuchar a los gurús del Real Madrid eso del próximo Balón de Oro, no olvidéis descojonaros de la risa. Y se pone una foto de él con una camiseta o un suéter, un buzo, no sé cómo le llaman en sus respectivos países, que sale Vinicius en un fotomontaje con un Balón de Oro y dice el gran Vinicius Junior. Y lo que dice aquí, Tomás Roncero le dice: si de ganar la Copa América dependiese, tu querido Messi no hubiese ganado su primer Balón de Oro hasta los 34 años. Vuelve a por otra. No tengo más nada que añadir. Le han puesto en su sitio de la manera más salvaje y es totalmente cierto. Es que, honestamente, los argumentos de esta gente son tan vacíos, tan escasos de sustancia, que no hace falta ser un genio, que evidentemente Tomás Roncero no lo es, para colocarles en su sitio. Y me alegra mucho, honestamente, todo esto, y yo lo he dicho ya,
que a Messi le piten 2 penaltis en la semifinal y un penalti en la final, así no sean, que gane la Copa América, que le den el Balón de Oro a Messi y que definitivamente se acabe por caer todo esto del Balón de Oro y que la gente se entere de una vez por todas que esto es cero neutral. Esto es según el que venda más o el que pague más. No se sabe, algún día seguramente lo sabremos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, gracias por acompañarme. Déjame tu like, suscripción. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.